Hola, estimados oyentes, bienvenidos a esta meditación especial de domingo del podcast Una Buena Noticia. Soy Enzo Pellini desde North Bay, Canadá. Es en verdad una bendición contar con su presencia en este día mientras nos embarcamos en un viaje de reflexión y también de conexión. Ya sea que nos acompañen por primera vez o que formen parte de esta nuestra familia, nuestra comunidad espiritual, su presencia aquí es apreciada y valorada. La lectura para el día de hoy es de acuerdo al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20, y que nos dice así: Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El mensaje central de esta lectura es la enseñanza de Jesús sobre cómo abordar el conflicto y la corrección dentro de la comunidad de creyentes, es decir, la iglesia. Jesús enfatiza la importancia de la reconciliación y el perdón en las relaciones entre los miembros de la iglesia. Establece un proceso gradual para abordar el pecado o la ofensa cometida por un miembro contra otro. Y dice así: primero se debe abordar el problema de manera privada entre las 2 personas involucradas. Si no se resuelve de manera privada, se deben llevar testigos adicionales para tratar de resolver ese asunto. Si el problema persiste y el miembro sigue sin escuchar, se debe llevar el asunto ante la iglesia. Si incluso después de la intervención de la iglesia el miembro se niega a escuchar, se le debe considerar como un incrédulo, como un gentil y un recaudador de impuestos, dice en el Evangelio. Esta forma de abordar los conflictos, como Jesús nos enseña, no siempre se lleva a cabo en todas las iglesias. A veces pienso que implementarlo mejoraría mucho la vida de fe de la congregación. Pero a veces suceden conflictos dentro de la iglesia y no se resuelven porque nos guardamos las cosas o simplemente no estamos dispuestos a humillarnos y buscar el bien de toda la iglesia y la reconciliación. La manera en la que debemos comportarnos en la iglesia, y esto hay que aceptarlo, no debería ser la misma que la sociedad se comporta hoy en día. Si pudiéramos comportarnos como cristianos fuera de la iglesia también, eso sería un gran logro y daríamos un testimonio verdadero de nuestro ser cristiano. Casi podríamos decir que el grado de testimonio que mostramos fuera de la iglesia es el grado de cristianismo que realmente tenemos. Cuando realmente tenemos que lidiar con personas no cristianas y hay un problema y actuamos como cristianos, eso es realmente la mejor prueba de la calidad de nuestro cristianismo. Pero a veces suceden cosas dentro de la iglesia y nos comportamos peor que con la gente de fuera de la iglesia que no es cristiana. Le voy a contar una historia que nunca ocurrió, inventada, como un ejemplo. Digamos que la señora Rueda y el señor Aguilar son cristianos y pertenecen a la misma congregación. Un domingo, después del servicio en la iglesia, al salir de la misma, ocurrió algo desafortunado. La señora Rueda perdió el equilibrio en su bicicleta y golpeó accidentalmente el manubrio contra el auto nuevo del señor Aguilar, causando un feo rasguño en la puerta. La señora Rueda se asustó,
tenía miedo de decirle al señor Aguilar y apresuradamente continuó su camino a casa, pretendiendo no darse cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, desde lejos, el señor Aguilar había presenciado todo el incidente. Estaba bastante molesto. ¿Qué iba a hacer ahora? Su primera opción era desahogar su enojo con todos y contarles lo que había sucedido. Pero qué persona deshonesta resultaba ser la señora Rueda. Dañó el auto y se fue. ¡Qué mal! Pero esa no sería una buena opción. Eso sería chismear. Y eso tampoco le agrada a Dios. Debemos recordar lo que dice el 8º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y la explicación de Martín Lutero: debemos temer y amar a Dios, de modo que no mintamos a nuestro prójimo, ni le traicionemos, ni le calumniemos, ni le difamemos, sino que le disculpemos, hablemos bien de él e interpretemos todo en el mejor sentido. Lamentablemente, esto es algo que se ve en muchas congregaciones. La segunda opción era que el señor Aguilar se tragara su enojo y no dijera nada, ni a otros, ni a la señora Rueda. Sabía que debía perdonarla como buen cristiano, pero la rabia lo corroía por dentro. Sería lo mejor, pero tampoco sería lo más correcto. La tercera opción era que el señor Aguilar actuara de la misma manera que Jesús habría enseñado a sus discípulos. Jesús dijo: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Supongamos que el señor Aguilar fue a su casa, llamó por teléfono a la señora Rueda y le dijo: lo que hiciste no fue correcto. Para hacerlo se necesitaba valor, por supuesto, y tacto, el tacto necesario para llegar a su compañera cristiana que se sentía culpable, con amabilidad y amor, sin vociferar. A pesar de ello, o precisamente por eso, no habría que andar con rodeos, sino llamar claramente al pecado por su nombre. La franqueza debería ser la actitud característica de nosotros, los cristianos. Quien pueda exhortar a su prójimo de manera sincera, amorosa y amable, y sin sentirse avergonzado o enojado, dominará el arte de la exhortación. Supongamos que este fue el caso del señor Aguilar. Ahora tenemos que ver si la señora Rueda realmente domina el arte de dejarse exhortar. Sí, esto también es un arte, el arte de aceptar la corrección o exhortación, el arte de ser humildes, un arte en el que muy pocos son maestros, y admito que a mí mismo me cuesta y aún estoy lejos de dominar este arte. Muy a menudo las personas se sienten ofendidas o atacadas personalmente cuando se les señala un error o una negligencia. Se ponen a la defensiva o simplemente se cierran y se enfadan. Por eso es bueno y necesario que aprendamos este arte. Debemos escuchar con calma cuando se nos exhorta y, si hay algo de verdad en ello, tratar de corregir nuestra conducta. Cuando alguien nos da una mano porque estamos en necesidad, nos sentimos agradecidos. De la misma manera podemos sentirnos agradecidos cuando alguien nos ayuda a mejorar nuestra conducta. En el libro de Proverbios se dice: el necio desprecia la corrección, el que la acepta demuestra prudencia. Proverbios capítulo 15. Si la señora Rueda acepta la corrección, entonces todo se solucionará. Seguramente pedirá disculpas e incluso se ofrecerá a pagar por los daños. El señor Aguilar y la señora Rueda ya no tendrán que llevar rencor ni distancia entre ellos, sino que podrán seguir participando en la vida de la iglesia, en comunión y adorando a Dios, y podrán compartir la Santa Cena del Señor con bendición. Pero, ¿qué pasaría si la señora Rueda no domina el arte de dejarse exhortar? Si cuando el señor Aguilar la llamara, ella contestara, por ejemplo, con desfachatez: cualquiera podría haber tenido un accidente así, no exageres por un simple rasguño. Además, tu auto estaba mal estacionado en ese lugar. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, el señor Aguilar tendría varias opciones.
En primer lugar, podría dejarlo así, pero la rabia que sentía antes solo crecería. En segundo lugar, podría denunciar a la señora Rueda por daños a la propiedad. Sin embargo, él optaría nuevamente por la tercera opción, la que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. El señor Aguilar buscaría un mediador, buscaría ayuda para exhortar a alguien. Tal vez se dirigiría a su pastor y él hablaría seriamente con la señora Rueda. Y si a pesar de todo la señora Rueda no reconociera su falta, el asunto se llevaría a tratar en la asamblea de la congregación. Sí, eso es lo que Jesús quería. Él no quería que los cristianos se denunciaran o demandaran entre sí, sino que los conflictos se resolvieran dentro de la misma congregación, de manera espiritual, principalmente a través de la palabra de Dios y la oración. Sería un mal testimonio si personas que viven bajo el señorío de Jesucristo en el reino de Dios se pelearan y tuvieran que recurrir a los tribunales seculares. Este es un ejemplo que aún es vigente dentro de las iglesias. Si queremos recibir la bendición de Dios para nuestras vidas, debemos proceder así dentro de las iglesias. La iglesia debería ser un laboratorio de pruebas para la vida en la sociedad. La iglesia no actúa de la misma manera que el mundo, que la sociedad que no cree. Así, hoy Jesús nos recuerda cómo debemos proceder en la iglesia. Jesús nos dice que en la iglesia tenemos la autoridad que nos dio Jesús para gobernarnos y ejercer disciplina en las cuestiones espirituales. Y esa autoridad nos la da Jesús. Y todo lo que decidamos en la iglesia tendrá también un reflejo en el cielo. Y por último, Jesús destaca la importancia de la unidad y la oración, indicando que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente entre ellos. A eso le llamamos iglesia. Todos los problemas de las iglesias se pueden resolver cuando nos unimos y oramos por esos problemas. Así como oramos por los enfermos y sabemos que hay un gran poder en esa oración, por ejemplo en la oración de intercesión al final del culto, del servicio, también debemos orar por los problemas prácticos de la iglesia, para que haya armonía y paz entre los miembros, para que haya perdón y reconciliación, para que haya amistad, para que haya espíritu de trabajo y colaboración en la iglesia, para que haya buena voluntad de dar y contribuir para la iglesia. Es por eso que nos reunimos una vez a la semana en la iglesia para pedir por ella y también por nuestras familias y necesidades personales. Jesús dice que Él está de una manera especial allí en la iglesia cuando nos reunimos. Es decir, en la reunión de los fieles hay una fuerza mayor y especial y una respuesta mayor y especial de parte de Cristo que cuando solo podemos orar solos en casa. Que Dios pueda darnos la humildad para reconciliarnos, la unidad para asistir cada domingo a la iglesia, el fervor por orar para que por medio de la iglesia nuestras vidas puedan ser transformadas. Amén. Les deseo que tengan una semana bendecida.